Esta última semana también, o estos últimos 20 días, es la crisis de la energía de los combustibles fósiles, ¿no? En todo caso, los combustibles refinados, al aumentar el petróleo, el barril de petróleo por la guerra con Irán, también ha aumentado la logística y también ha aumentado el transporte. No, y aparte también con la crisis que veníamos retratando hasta recién en los bolsillos de los trabajadores, implica que uno para moverse tiene que ver otras cosas. Claro. Para eso, Otras digamos, después de recibir el informe del Observatorio Social del Transporte en Rosario, queríamos hablar con el concejal Mariano Romero, quien está en línea. Muy buenos días, Mariano. Harry Parola, Mónica Ambrosetti y Julio Leiva te saludan. Buenos días a los tres, un gusto estar con ustedes. Un gusto de que vos estés. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hace mucho que no te llamábamos, Mariano. Sí, se lo extrañaba. La verdad que lo que no nos extraña es la actitud del gobierno municipal y de cómo está el sistema del transporte en Rosario. Contanos un poco. Bueno, nosotros con el Observatorio Social de Transporte estuvimos haciendo una medición de frecuencia y de algunos otros datos más que nos arroja un panorama preocupante. Por un lado, si bien las frecuencias empeoraron, este es un dato que realmente nos sorprendió porque de 20 líneas que tomamos, 11 empeoraron su frecuencia y tan solo 6 la mejoraron, con lo cual nosotros nos esperábamos un dato distinto a partir de que renovaron después de muchos años las flotas. Claro. Bueno, esto justamente baches en horario pico de 1 hora 40, muchos de 40 minutos, se explican pura y exclusivamente por el retiro de unidades en calle. Eso por un lado, que implica el déficit en el servicio. Por el otro lado, si le sumamos que algo que un poco estuve escuchando antes, venían diciendo, que es la crisis en términos económicos que tenemos y digamos lo que se ha disparado el precio del boleto, lo que tenemos el boleto más caro de la historia si lo medimos con respecto al salario mínimo vital y móvil. Para que se den una idea, nosotros hoy con un salario mínimo vital y móvil podemos comprar 202 boletos de colectivo. En 2011 podíamos comprar 1000. Claro. Bueno, a partir de eso, si vos tenés justamente un boleto realmente muy caro, por varios factores, uno es la liberación del precio de los combustibles, influido obviamente también con la guerra en Medio Oriente, pero también la decisión del intendente de, ante la eliminación del Fondo Compensador del Transporte y de Milei, trasladar el costo del ajuste directo al boleto, hace de que hoy tengamos un boleto mucho más caro, por ejemplo, que después de la crisis de 2001, cuando colapsaron muchas líneas. ¿Y cuál es el resultado de eso? Bueno, que se bajan muchas personas del colectivo. Claro. Nosotros estamos en niveles similares a la pandemia, ¿no? Estamos en 41 millones de cortes de boleto, cuando en pandemia estamos en 38. En el año 2020 se acordarán que tuvo un periodo inicial, que encima con el verano en enero que hay una baja de pasajeros, y después un cierre a partir de la pandemia. Bueno, estamos Mariano, en esos niveles. Mariano, una pregunta. Buen día, Mónica te saluda. ¿El deterioro de las frecuencias está también vinculado a la falta de unidades? ¿Puede ser que haya una caída de unidades, una falta, que haya menos coches en la calle? En realidad, en coches hay más en la calle, sin lugar a dudas, o por lo menos hay más disponible, mejor dicho, porque hubo renovación de flotas. Entonces, incluso algunas de las unidades que, si bien se reemplazan porque estaban ya más viejas, quedaron como para reserva de alguna rotura de las unidades más nuevas. El problema es que nosotros entendemos que lo que están sacando son servicios. Claro. Algo que se ve muy fácilmente en la nocturnidad, es decir, parando en la punta de línea a las unidades que deberían salir por grilla. Porque de otra manera es imposible explicar los baches muy grandes que tenemos en horario pico. Y nosotros habíamos hecho, por ejemplo, en 2023 una medición de 24 horas nocturna, y en la nocturnidad es directamente baches de 6 horas en algunas unidades. Claro. O sea, es directamente interrumpen el servicio. Claro. Ahora, Mariano, ¿cuál es el argumento del ente de la movilidad de Rosario para cuando ustedes están planteando esto? ¿Hay alguna explicación o no? Sí, es negar la realidad, algo que vemos habitualmente. Ellos generalmente lo que hacen, en lugar de discutir el servicio es bueno, malo, regular, impugnan el método con el cual nosotros medimos.
Nosotros medimos a partir de un relevamiento en calle. Claro. Es decir, nos paramos en una parada en la cual concurren la mayor parte de las líneas, 20, para ser preciso, y medimos si pasan o no, básicamente. Claro. El método que tiene la municipalidad para medir el cumplimiento o no de la frecuencia, ¿saben cuál es? El No. GPS. Saca una foto satelital de los pocos GPS que funcionan, porque no Claro. todas las unidades les funciona el GPS. Saca una foto satelital siempre el mismo horario, todos los días. Obviamente que las empresas están enteradas de esta situación y entendemos que ponen toda la carne en el asador en ese horario y por eso le da cumplimiento que ni siquiera es del 100%, es del 82% de la frecuencia. Es decir, que ellos mismos están diciendo de que hay un incumplimiento de frecuencia con ese método. Yo creo que, bueno, enhorabuena sería reconocer el problema que está teniendo el transporte y empezar a pensar juntos algunas soluciones que claramente no son las que está implementando el intendente, que es ajustar más sobre el bolsillo del usuario. Y que quiero decir algo, el colectivo básicamente no está totalmente vacío, pura y exclusivamente porque existe el boleto educativo gratuito y los atributos sociales de la SUBE. Claro. Porque solamente 1 de cada 3 usuarios paga los 1.750 pesos que vale el pasaje completo. Mariano, Manuel Parola te saluda, ¿cómo estás? Te quería preguntar por la contracara de todo esto, que es que los usuarios del transporte no es que se evaporaron o decidieron dejar de transportarse o dejar de hacer cosas porque no pueden tomar el colectivo. Algunos seguramente debe haber, pero el grueso de esa gente evidentemente que empezó a transportarse de otra manera. ¿Qué es lo que ustedes detectan? ¿Qué pasó con esa gente que decidió no pagar más el boleto? Bueno, yo creo que, como vos bien decís, es algo que es policausal, digamos. Seguramente se tomaron varias alternativas. Estoy convencido de que no fueron a taxis y remises, que están en una crisis brutal también. Pero tenemos algunos indicios que nos dan algunas pautas. Por ejemplo, hay récord de patentamiento de motos en la ciudad de Rosario. Claro. Sin lugar a duda, muchos de los usuarios optaron por ahorrarse los pasajes de colectivo y sacar una moto en cuotas posiblemente, o comprar una usada. Y por el otro lado lo que tenemos son las aplicaciones ilegales, que obviamente resienten al sistema público, que están haciendo una competencia desleal y que a partir de eso tenés muchos usuarios que deciden juntarse entre 4 y tomarse un Uber o un Didi que les sale significativamente más barato que ir todos en colectivo. Nada, bueno, me parece que son las nuevas alternativas, las nuevas posibilidades que hay que atacar para evitar, por un lado, la crisis total del servicio público y por el otro lado, la crisis también en todo lo que es movilidad. El colapso de tránsito no es casual y está totalmente vinculado a las aplicaciones ilegales por un lado y por el otro lado también al récord de patentamiento de motos, ¿no? Ahora, Marianito, cariñosamente lo digo, concejal Mariano Romero. Cuando uno dice medios alternativos para no pagar el pasaje, en realidad no están haciendo eso, porque aquel que tenga una moto, que tenga un auto usado, que tenga un vehículo que consume combustible, está pagando el impuesto de los combustibles líquidos que cobra el gobierno nacional, pero también la tasa de los combustibles que cobra el municipio, por lo cual otra vez lo está pagando. En realidad no ha dejado de pagarlo, solo ha dejado de usar el servicio del transporte público, pero lo sigue alimentando. El problema es que el gobierno nacional no transfiere esos fondos a la municipalidad de Rosario, entonces seguimos pagándolo sin recibir el beneficio, ¿no? Sí, totalmente, es lo que decíamos. Parte es la liberación del precio de los combustibles que hizo el gobierno nacional, parte es la guerra. Ahora, esa masa gigantesca que está entrando al Estado con el impuesto a los combustibles líquidos se queda 100% en el AMBA. Claro. No vuelve para el interior, una decisión total y completamente arbitraria de Milei, que también nos lleva a un poco la comparación con cómo está la situación del transporte en el AMBA. Claro. Miren, cuando salimos con el informe nos decía que nosotros nos quejábamos de que el boleto estaba acá en Rosario, pero Axel Kicillof, que es nuestro espacio político, digamos, aumentó el boleto justo en la misma semana en provincia de Buenos Aires. 968 pesos está el precio del boleto en provincia de Buenos Aires. En Rosario está 1.750, ¿no? Para que tengamos una noción de la diferencia abismal. Que en parte es por la decisión de trasladar el ajuste de Hapkin al boleto, pero también en una parte muy importante es por la eliminación del Fondo Compensador de Transporte del Interior. Exacto.
Bien, Mariano, te agradecemos enormemente estos minutos para hablar con nosotros al aire y bueno, esperamos seguir analizando la situación del transporte público de pasajeros que año tras año estamos viendo, por lo menos desde que ya estaba en crisis en el año 19, llega la pandemia y de ahí en más fue casi la naturalización de la destrucción, casi dinamitación del sistema público de transporte de la ciudad. Realmente pareciera que uno se conforma con lo poco que existe. Si bien uno valora que se hayan renovado las unidades, voy a decirlo, yo me traslado todos los días en bicicleta. Y cuando venía para la radio por calle Santa Fe me encontré con una unidad nueva, no sé si 0 kilómetros, pero blanca, completamente, una cosa realmente extraña, y que uno dice, bueno, no es que no existen, están, pero no son suficientes. Tenemos 1.300.000 habitantes. ¿De cuántos de ellos están se supone que hace 5 años atrás, 7 años atrás, tomaban el colectivo y hoy están tomando otras decisiones? Y claro, no lo pueden pagar. Sí, totalmente. Y te quiero agregar algo con lo que decía Harry. A mí me parece que también hay una cuestión a rever con el esquema de subsidios que hay en Rosario. Para que se den una idea de hacer el contraste con el AMBA, en el AMBA vieron que la frecuencia es realmente muy buena, hay muchos usuarios para transportar, pero la frecuencia es realmente muy buena, incluso 5 minutos, o sea, cuestiones muy buenas, digamos, en términos de frecuencia. En AMBA se pagan los subsidios por kilómetro recorrido, claro. Acá por pasajero transportado. ¿Qué quiere decir esto? En el AMBA les conviene tener colectivos para recibir los subsidios yendo vacíos. Acá sacan colectivos del sistema, que no es que no existen, sino que los tienen, pero simplemente deciden no ponerlos en funcionamiento para no tener tantos costos y viajar con pocas unidades, con mala frecuencia, pero con el colectivo lleno. El problema es el siguiente: el estudio de costo cada vez te va a dar peor y cada vez va a necesitar mayor aumento de boleto y cada vez se van a bajar más usuarios del transporte si estamos así. En un momento hay que parar la pelota y salir para el otro lado. Te hago la última. Mientras vos me hablabas, se me ocurrió la siguiente duda, que casi que es una propuesta o saber dónde estamos parados. Hace poco tiempo estábamos celebrando la aprobación de la autonomía municipal en Rosario. ¿Qué se puede hacer o qué significaría en términos de transporte público la autonomía de Rosario? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué nos permite eso? Y te abro ya también una puerta, pero ya a futuro, en otro momento, porque se nos termina el programa, de lo que va a ser la redacción de la carta orgánica de Rosario. Pero ¿qué se puede hacer desde ese lugar? Bueno, es que hoy la autonomía no cambió absolutamente nada con respecto a esa situación. Primero porque Rosario ya tiene un montón de herramientas, y si bien va a tener alguna herramienta más, por ejemplo con el transporte interurbano, la verdad es que hoy cuenta con herramientas para tener un sistema completamente distinto. ¿En qué se va a concretar en términos de transporte la autonomía? Lo vamos a ver recién con la Carta Orgánica, porque hoy nos sigue rigiendo la ley de municipios y comunas. Claro. Por más de que seamos autónomos, hasta tanto se redacte la Carta Orgánica, con lo cual en términos prácticos, salvo algunas pequeñas cosas menores, como por ejemplo arbolado en materia de intervención en terrenos baldíos, que no hay que pedirle permiso a la provincia, en el resto, sinceramente no cambió radicalmente la autonomía para Rosario, nada, por lo menos hasta la Carta Orgánica, que nos podamos dar nuevas herramientas. O sea que no podemos manejar decidir sobre nuestro propio sistema de transporte. Es que lo podíamos hacer desde antes, de hecho. Nosotros ¿no necesitábamos la autonomía para eso? No necesitábamos la autonomía para eso. La posibilidad de invertir en el transporte por parte del municipio, nosotros tenemos el Fondo Compensador Municipal, claro, que es con recaudaciones 100% municipales y que es mayor que los aportes de subsidios de provincia, por ejemplo. Nosotros tenemos plena autonomía con respecto a esa situación ya desde antes. Después, que la falta de autonomía hubiera operado como una excusa para no hacer o para justificar las deficiencias, es otra cosa. Pero ahora, hoy tenemos autonomía y la realidad es que no cambió absolutamente nada, porque justamente lo que faltaban no eran herramientas, lo que faltaba era decisión política. Bueno, no es casualidad. La verdad que te agradecemos poder atendernos, Mariano, y te esperamos por acá, por el estudio, para poder ampliarnos, tomarnos realmente media hora de charla sobre la futura Carta Orgánica Municipal, porque ustedes ya vienen realizando jornadas a partir de la fuerza política que vos representás, que es el Movimiento Evita y otras organizaciones, y nos interesaría que nuestra audiencia pudiera escuchar qué propuestas tienen ya generadas y hacia dónde vamos. ¿Te parece?
Por supuesto, a disposición. Te mandamos un gran abrazo y que puedas disfrutar del fin de semana. Un abrazo fuerte. Pasaba el concejal Mariano Romero para hablarnos sobre el informe social del transporte en la ciudad de Rosario.